Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema nuevo. Va a ser tipos de bloqueo nervioso, específicamente de maxilar y mandíbula. Vamos a tener tres tipos de bloqueo: local, regional o de campo, que también se le conoce como terminal, y troncular. Vamos a ejemplificar cada uno de ellos. El local también lo conocemos como supraperióstica. En la parte del regional o de campo, bloqueo regional o de campo, vamos a tener los siguientes: bloqueo del nervio alveolar superior anterior, medio y posterior, el palatino mayor, el nervio infraorbitario, nervio nasopalatino, nervio mentoniano, nervio lingual y nervio bucal. Como tronculares vamos a tener el bloqueo del nervio alveolar inferior y el nervio maxilar. ¿Cuál va a ser la técnica para poder realizar una buena anestesia? Primero tenemos que hacer un lavado de la cavidad oral con un antiséptico, en este caso por ejemplo la clorexidina al 0.12%, un minuto que haga buchis el paciente. Si vamos a aplicar anestesia tópica, pues bueno, secamos la zona, colocamos la anestesia tópica. Tenemos que tensar el tejido, ya cuando esperamos que haga efecto la tópica, tensamos el tejido. El bisel lo vamos a dirigir hacia hueso. Recuerden que el bisel es la aguja y esta zona va dirigido hacia hueso para que el líquido salga dirigido hacia hueso. Bueno, después ya que colocamos el bisel hacia hueso, pues ya sería la punción, que sería ya penetrar el tejido. Después tenemos que aspirar por si en este caminito había un vaso para verificar que estamos fuera de él, y posteriormente infiltramos. Ahora vamos a explicar una por una un poquito características que vienen en el libro de Malamed. Aquí las resumí un poco. La local, el tipo de anestesia que nos va a proporcionar, obviamente va a ser de tipo local. La aspiración positiva va a ser de menos del 1%. Otros nombres: supraperióstica y paraperióstica. ¿Qué nervios se van a anestesiar? Pues ramos terminales de los plexos dentarios o de la zona donde estemos trabajando. Las áreas anestesiadas, pues bueno, la pulpa, en caso de depositar el anestésico en esta zona, por ejemplo, va a anestesiar el hueso, la pulpa, de uno o dos dientes dependiendo de donde la coloquemos. El periósteo, el tejido conectivo, la mucosa o encía y el hueso alveolar local. Las indicaciones son anestesia pulpar de uno o dos dientes. Pongamos que lo ponemos aquí. Vamos a imaginar que los ápices vienen en esta zona. El anestésico se puede difundir a estos dos dientes. Procedimientos para un área limitada, operatoria de dos dientes, quitar caries. Contraindicaciones: que haya infección o inflamación aguda en esa zona. Ventajas: pues bueno, es sencilla, es atraumática relativamente, aunque sí es un poquito molesta. Desventajas: pues bueno, área de trabajo limitada. Referencias anatómicas: el pliegue mucobucal, o sea, el fondo del saco. Ubicar el ápice dentario, el eje axial. Tenemos que ubicar aquí el eje axial. Entonces, si vamos a colocarlo en este diente, pues bueno, lo ideal sería colocarlo en esta zona para que tengamos una anestesia en esa pieza dentaria. Los usos, pues bueno, podemos usarla en la parte vestibular, en la parte palatina, en la parte de los carrillos para alguna lesión que tenga, para quitar algún, por ejemplo, alguna fibrosis, algún fibroma. En la lengua, en el labio. Se recomienda utilizar una aguja corta o extra corta de calibre 27G. El éxito es el 95%, más del 95%. Prácticamente donde pongan el anestésico se va a anestesiar. O sea, prácticamente, si no es si no se anestesia la zona, es porque pues tendría infección o inflamación, ¿vale? El tiempo que tenemos que esperar para trabajar, el tiempo de latencia, es de 3 a 5 minutos para poder comenzar a trabajar. Y como complicaciones, pues bueno, vamos a tener dolor al introducir la aguja y en algunos casos hematomas. Bueno, vamos a revisar ahora los bloqueos maxilares. Vamos a revisar los que existen.
Entonces vamos a tener los del nervio alveolar superior. Recordemos que tenemos anterior, medio y posterior. Bloqueos del nervio palatino mayor y nasopalatino, que son bloqueos palatinos, y del nervio infraorbitario. Vamos a revisar ahora el nervio alveolar superior posterior. El tipo de anestesia que producimos aquí va a ser de tipo regional. La aspiración positiva es del 3.1%. Otros nombres con que se le conoce: bloqueo de tuberosidad, bloqueo cigomático. Nervios anestesiados, pues bueno, nervio alveolar superior posterior y sus ramos. ¿Qué áreas se van a anestesiar? Pues bueno, la pulpa del 8, del 7, del 6, la raíz distal y palatina, el periósteo, tejido conectivo, mucosa, que sería la encía, y hueso alveolar de esas zonas, ¿no? Del diente número 8, 7 y 6. Indicaciones: tratamiento de molares, infección apical de molares. Contraindicaciones: pues bueno, si el paciente es hemofílico, en todas las técnicas va a ser la contraindicación. Ventajas: pues bueno, esta traumática relativamente no es tan molesta. Desventajas: tenemos que aplicar una segunda inyección en el 6. Recuerden que la raíz mesial está inervada por el alveolar superior medio, y si no existe, por el alveolar superior anterior. No hay una referencia ósea como tal aquí en esta técnica, y como referencias vamos a tener el pliegue mucobucal, el fondo de saco, la tuberosidad. Por detrás del último molar hay un pedacito de una saliencia ósea, que sería la tuberosidad maxilar. Complicaciones: pues bueno, hematomas, rupturas de la aguja, como es muy posterior, se nos puede romper la aguja. Se recomienda hacerlo con una aguja corta y o larga, calibre 27G. El éxito de esta técnica es del 95%. El tiempo de latencia que hay que esperar para poder trabajar, de 3 a 5 minutos. Este sería el lugar de la punción para la técnica. 45 grados, para llegar lo más que se pueda, lo más cercano a los agujeros alveolares superiores posteriores, que estarían más o menos por aquí, que es por donde baja el nervio alveolar superior posterior y se introduce en estos agujeros para llegar a los molares, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos una foto que tomamos el día de la clínica para ubicar dónde sería la punción de esta técnica. Como podrán ver, es a 45 grados aproximadamente, y se deposita el líquido en la parte superior y posterior del último molar que exista, o si no, por arriba de la tuberosidad. ¿Qué sintomatología va a presentar el paciente? Con esto me refiero a que va a sentir dormido, anestesiado. El diente número 8, que estaría acá atrás, que aquí en esta foto no se ve. El número 7 y el número 6, la raíz distal y la raíz palatina, ¿vale? La parte mesial estaría dada por el alveolar superior medio, y la encía obviamente vestibular de esos 3 molares hasta la mitad del primer molar. Pasamos con el nervio alveolar superior medio. El tipo de anestesia es regional, la aspiración positiva es de menos del 3%. Aquí no existen otros nombres. Nervios anestesiados, pues bueno, nervio alveolar superior medio y sus ramos. Áreas anestesiadas: la pulpa del 4, del 5 y del 6, la raíz mesial, ahora sí. El periósteo, tejido conectivo, mucosa, que sería la encía, hueso alveolar local. De estos dientes, ¿vale? 4, 5 y la raíz mesial del 6. ¿Qué indicaciones tenemos? Tratamiento de premolares y refuerzo del 6. Contraindicaciones: infección o inflamación aguda y hemofilia, como en todos. Ventajas: menos número de inyecciones y menor cantidad de solución anestésica, son los que nos comenta el Malame. Desventajas: pues bueno, no hay ninguna desventaja aquí. Referencias: el fondo de saco y el ápice de los premolares. Complicaciones: pues el hematoma, que es el más común. Se recomienda hacerlo con una aguja corta o larga, calibre 27G. El éxito es del 95% y el tiempo de latencia es de 3 a 5 minutos. Esta es la zona del
la punción para esta técnica. Vean aquí, entre los dos premolares tendríamos una anestesia hacia los dos premolares, ¿no? Se parecería como a la local, ¿no? Que abarca dos órganos dentarios. La sintomatología que va a presentar el paciente va a ser la anestesia del 4, del 5 y la raíz mesial del 6 con su encía vestibular y toda la parte vestibular, hueso, ligamento, periósteo, encía. Ahora vamos a ver el nervio alveolar superior anterior. De igual manera, la anestesia es regional. La aspiración positiva es del 0.7%. Otros nombres con el que se le conoce: bloqueo del nervio infraorbitario, nervios anestesiados, obviamente el nervio alveolar superior anterior y sus ramos, las áreas que se anestesian, el nervio alveolar superior medio y alveolar anterior superior. Y el infraorbitario, si nos hacemos la técnica muy superior o la hacemos desde el agujero infraorbitario, que es un poco compleja y complicada atinarle como tal al agujero infraorbitario, o sea, con un solo piquete es casi, tendríamos que tener un poquito de suerte para atinarle el agujero como tal e introducirlo dentro de él. Con si anestesiáramos el nervio infraorbitario, bloquearíamos la pulpa del 1, del 2, del 3 y a veces hasta del 4 y del 5. El periósteo, tejido conectivo, mucosa y hueso alveolar vestibular de estos dientes. Las indicaciones son tratamiento para los dientes anteriores, y cuando hay infección apical en anteriores y premolares lo ponemos en la parte más superior y ya tenemos un área de trabajo sin ponerla local en esos órganos dentarios, porque recuerden que si ponemos anestesia en donde hay un absceso podemos esparcir la pus hacia otros lados. Contraindicaciones: área de tratamientos pequeñas. Si vamos a trabajar en un área pequeña, no es recomendable esta técnica porque si nos va a anestesiar un buen segmento. Ventajas: es muy simple, es relativamente segura. Esto me refiero a la intraoral. La extraoral no es tan segura. Si no tenemos buen pulso podemos lastimar el ojo del paciente. Desventajas: estos son de las extraorales. La referencia es complicada, el miedo del paciente a que lo vayan a picar en otro lado el ojo, el miedo del odontólogo que vaya a picar otra parte. Como referencias, el pliegue mucobucal, estas son intraorales, el fondo de saco, el agujero infraorbitario, sabemos que está más o menos a 0.5 centímetros por debajo del reborde infraorbitario, más o menos a la altura de la pupila, hacia abajo. Complicaciones: los hematomas, una ptosis palpebral, que es que el párpado inferior como que se ve caído, no cierra bien el párpado, rupturas de la aguja, y estas técnicas se recomienda hacer con una hoja corta o larga dependiendo si lo hacen intraoral o extraoral, 27G. El éxito es del 95% y el tiempo que hay que esperar de 3 a 5 minutos. Esta sería la intraoral, y la extraoral sería dirigir la aguja en una posición de 90 grados y más o menos colocarla cerca del agujero infraorbitario. Esta sería la técnica intraoral. Aquí están llegando hasta el agujero infraorbitario y esto nos daría una anestesia de toda esta zona prácticamente. Si no hay alveolar superior medio, toda esta zona podemos trabajar en ella. Aquí está la sintomatología, lo que va a sentir el paciente. Van a sentir anestesiado los 3 anteriores y a veces, cuando no existe el medio, en el 72% de los casos, van a sentir anestesiada esta zona también. Vamos al nervio nasopalatino. El tipo de anestesia igual va a ser regional. La aspiración positiva va a ser de menos del 1%. Otros nombres con el que se les conoce, bloqueo del nervio incisivo, bloqueo del nervio esfenopalatino, que para mí está mal dicho esto porque el esfenopalatino está más posterior todavía.
Nervios anestesiados, pues el nasopalatino obviamente, áreas anestesiadas, la premaxila de canino a canino, en la parte palatina solamente, hueso palatino de canino a canino, periósteo palatino, encía palatina, todo esto recuerden que por la parte palatina, no anestesia órganos dentarios. Indicaciones, pues bueno, si vamos a trabajar en tejidos blandos de la premaxila, en el paladar, un canino retenido, algún botón ortodóntico, procedimientos que abarquen la premaxila, alguna lesión, contraindicaciones, inflamación aguda o infección. Ventajas, es sencilla, es menos molestia, bueno, va a haber menos molestia en inyecciones locales. Cuando nosotros anestesiamos este nervio, cuando ponemos puntos locales, deberían de molestar menos. Y la ventaja es que va a haber una hemostasia en el punto de la inyección, porque va a haber una isquemia. En la parte periférica no va a haber. Aquí, como les digo, no va a haber hemostasia periférica y es un poquito traumática, es un poquito molesta para los pacientes y obviamente dolorosa, a veces deja úlceras. Referencias detrás de la papila incisiva o en la papila incisiva por detrás de los incisivos centrales. Complicaciones, isquemia, que nos puede llevar hacia la metaplasia necrotizante aguda. Y a veces se forman hematomas, es muy complicado en esta zona porque la papila está muy adherida al paladar. Se recomienda hacerla con una aguja extra corta o corta del 27G y el éxito es de más del 95%. El tiempo para trabajo de 2 a 3 minutos. Esta es la zona de la punción, en la papila o por detrás de ella. Y aquí la meten en el agujero, pero no se debería de introducir una aguja en algún agujero porque podemos lesionar vasos o nervios. No introducirla en agujero nasopalatino. La sintomatología, lo que va a sentir el paciente anestesiado, va a ser la encía palatina de la premaxila, el hueso alveolar de esta zona, pero el diente no lo va a anestesiar, ¿vale? Si anestesiamos en esta zona, por ejemplo, puntos locales, ya no le debería de molestar tanto al paciente si hacemos la punción por más o menos por la salida del agujero nasopalatino. Ahora, el nervio palatino mayor. El tipo de anestesia que va a producir es regional. La aspiración positiva es del menos del 1%. Otros nombres: bloqueo del palatino anterior, nervios anestesiados, obviamente el nervio palatino mayor, las áreas anestesiadas, paladar duro hasta la línea media, el hueso palatino, todo va a ser hasta la línea media, el periósteo, encía palatina, todo hasta la línea media y por detrás de los premolares, por detrás del canino, ¿vale? Porque acuérdense que llega hasta la premaxila y la premaxila llega de canino a canino. Indicaciones. Bueno, vamos a trabajar en paladar, procedimientos que abarquen paladar como un torus, algún mucocele, alguna lesión. Contraindicaciones, como en todas, inflamación aguda o infección, y si el paciente tiene hemofilia también es otra contraindicación. Ventajas: es muy fácil y es menos molesta cuando ponemos puntos locales, nos ayuda a que sea menos molesta las otras inyecciones. Como lo anterior, va a haber hemostasia en el punto de la inyección, pero en la periferia ya no va a haber hemostasia porque bueno, la isquemia se hace en el punto de la anestesia. Es un poquito dolorosa y traumática, o sea que duele y aparte puede causar alguna úlcera. Referencias anatómicas: aproximadamente 1 centímetro del 7 y del 8 hacia la línea media. Ahorita explico eso en la imagen. Y en la unión del maxilar y el hueso palatino, esto no se alcanza a ver mucho, pero bueno, así nos recomienda el libro de Malamed. Complicaciones: la isquemia que puede producirla hacia la metaplasia necrotizante aguda, que es cuando se muere una glándula salival por isquemia. Y el hematoma, que es raro, pero no imposible. Se recomienda hacer con una aguja extra corta o corta del 27G. El éxito es del más del 95%. El tiempo de trabajo es de 2 a 3 minutos. Bueno, para trabajar es de 2 a 3 minutos, perdón. Aquí tenemos más o menos el punto de inyección. Aquí están poniendo un cotonete para realizar una isquemia y no sea tan molesta esta técnica.
Y vean aquí del segundo molar, aquí estaría el tercero. Entonces si nosotros más o menos contamos 1 centímetro, tenemos aquí más o menos la zona adecuada para la punción de este bloqueo. Y no introducir en los agujeros palatinos porque podemos lastimar estructuras nerviosas o vasculares. La sintomatología, el paciente va a sentir anestesiadas, como les comento, de la encía palatina por detrás del canino. Vean aquí más o menos hasta la línea media. Recuerden que la premaxila es todo este segmento. Biológicamente se forman en 3 partes el paladar, 1, 2, 3, y es por eso que esta parte lleva consigo el nervio nasopalatino que llega hasta aquí, y los palatinos mayores que, como son partes separadas, llega hasta la línea media y nos inerva toda esta parte, ¿vale? Por eso es que no llega más adelante, porque hagan en cuenta que cuando se forma aquí hay un hueco, entonces el nervio ya no pasa ese hueco y hasta aquí se queda. Entonces por eso anestesia esta parte, y de igual manera que hay un hueco y no puede pasar hacia la otra parte de la línea media, entonces por eso se queda hasta ahí. Esto es lo que no debemos de hacer: introducir la aguja en los agujeros que nos lleguemos a encontrar durante la inyección y la introducción de la aguja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí solamente están dibujando un nervio, pero también recuerden que está la arteria y la vena que podemos llegar a lesionar o lastimar. Si es muy necesario hacerlo, pues bueno, lo hacemos para una anestesia más profunda, pero bueno, no es tan común en la odontología introducirlo dentro de los agujeros. ¿Cuánto volumen debemos de colocar en el paladar o cómo sabemos hasta dónde? Bueno, pues vean en esta imagen del lado izquierdo, vean la papila cómo se ve de color rosa, y vean en esta otra imagen que es unos segundos después cómo se va poniendo blanca, isquémica. Eso quiere decir que ya introducimos una cantidad adecuada de anestésicos. Si nosotros excedemos esta cantidad, podemos llegar a necrosar el paladar, no en el momento, pero más adelante puede decirnos el paciente que tiene una mancha negra, una mancha blanca ahí, y eso es la cialometaplasia necrotizante aguda, una necrosis que por sí sola cicatriza unas 2 semanitas por lo menos, pero va a tener molestias ese tiempo el paciente. Y este es el volumen que recomienda Malamed para técnicas maxilares. Aquí les dejo la tabla y si la quieren, pues bueno, viene el Malamed en el capítulo 3 en la página 223. Bueno, esto sería todo sobre técnicas maxilares, y en un segundo video haremos las técnicas de bloqueo mandibular. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.